Dios les bendiga, mis hermanos, tengan buenas tardes en este día viernes 22 de mayo, en el cual estamos para honrar a nuestro Dios, poderle cantar. Si usted tiene un himnario, ayúdeme, busque conmigo el himno número 615 y le vamos a cantar a nuestro Señor en esta tarde, noche ya de día viernes. Vamos a cantarle al Señor. Fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí Gracias, Señor, en este día que tú nos regalas, este inicio de este fin de semana. Lo ponemos en tus manos. Pedimos, Señor, que obres milagrosamente en nuestras vidas, en aquella persona que está enferma, en aquella persona que está en un hospital, en su casa, en una cama, Señor, está clamando por un milagro de sanidad. Señor, aquellos que están esperando una respuesta, Señor, pedimos que seas tú quien les ayude. Fortalece a aquel que está débil. Fortalece a aquel que ha perdido un ser querido. Señor, obra maravillosamente en nuestras finanzas, en nuestros hogares, en nuestro corazón, en aquellos, Señor, que de alguna manera se han alejado de ti. Gracias, Señor, te damos por todo lo bueno que ha sido hasta este día con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a seguir cantándole a nuestro Señor. Vamos a buscar, si usted tiene un himnario por ahí, busque conmigo 458. Un milagro Dios quiere hacer en ti. 458. Un milagro Dios quiere hacer en ti. Un milagro Dios quiere hacer en ti.
dice la Biblia para poder recibir ese milagro, porque sin fe es imposible agradar a Dios. 461. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. 461. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Bueno, vamos a retroceder un poco. 441. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. 441. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Que no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Ven a Dios y dale gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Uno más, 453. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. 453. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz sirviéndole al Señor. Nueva criatura soy, nueva criatura soy. Amén. Vamos a cantar uno más. 456. Él siempre está cuando todo va mal, cuando esperanzas no hay. 456. Él siempre está cuando todo va mal. Él siempre está cuando esperanzas no hay. Él siempre está cuando voy en la oración. Nunca
mí. Él siempre está cuando voy a la oración. Nunca me deja solo, dices, Él siempre está. Bueno, vamos a orar en este momento para interceder por las necesidades de cada uno de los hermanos y de todos aquellos que creemos y confiamos en un Dios todopoderoso. Vamos a orar. Hay necesidades, hay problemas, hay situaciones que a veces no podemos arreglar, pero Dios sí puede hacer. Recuerde que la última palabra la tiene Dios. Los doctores pueden decir una cosa, las personas pueden decir otra cosa. Quizás las autoridades dicen algo diferente, pero Dios es el último que decide. Él toma la decisión final, si sucede o no sucede algo en nuestra vida. Así es que vamos a pedirle a nuestro Dios, vamos a orar para que Él tome completamente el control de todo lo que está a nuestro alrededor, en nuestra vida. Y recuerde algo, Dios es grande en misericordia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde, que tú nos das la oportunidad de reunirnos a la distancia, quizás de transmitir esta palabra, este mensaje, Señor. Quizás no podemos estar junto a esa persona que está en esa cama de hospital. No podemos acompañar a esa persona que está en su casa, sufriendo algún problema, algún agravio, a lo mejor lamentando algo, Señor, en su hogar, lamentando algo en algún ser querido, Señor. No podemos acompañarle físicamente, pero tú sí estás con ellos, Señor. Tú sí puedes mostrarle tu misericordia, Señor. Nosotros podemos reconocer, Señor, que tú tienes el control sobre todo lo que hay en nuestra vida. Señor, aún en los momentos difíciles, tú estás allí con nosotros. En ninguna manera nosotros podemos negar que tú no tienes conocimiento de lo que estamos viviendo. Señor, de misericordia de esa persona que está en ese hospital, esa persona que ha sido en los últimos momentos, Señor, ha sido informada sobre alguna enfermedad grave que está padeciendo. Pedimos la sanidad completa sobre Morena Guadalupe, Señor. Regálale ese milagro de sanidad completamente, Señor. Señor, que pronto ella pueda dar ese testimonio para honrar tu nombre. Padre, pedimos también por aquellos que están esperando la respuesta de un examen. Pedimos, Señor, por aquellos que están intercediendo por alguien más fuera de nuestro país. Señor, aquellos que están esperando una provisión. Tú nunca abandonas a tus hijos. Quizás para los hombres, Señor, es posible que no haya muchas oportunidades, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Clamamos por esa persona que ha perdido su trabajo, esa persona que perdió su negocio, esa empresa, Señor, que se ha venido a la quiebra, Señor. Padre, aquellos que están iniciando un nuevo negocio, aquellos, Padre, que no ven ninguna esperanza de parte de los hombres. Sin embargo, sabemos que tú tienes la última palabra. Señor, acompaña a esa persona, esa familia que ha perdido un ser querido. Señor bendito, gracias por aquellos que esta semana, Señor, ha sido ha habido bendición. Señor, aquellos que están padeciendo diferentes situaciones, aquellos matrimonios que están siendo quebrantados, la juventud, la niñez, Señor, los que están en los hospitales. Clamamos por aquellos, Señor, que están esperando una respuesta, un examen, quizás algo, Señor, de lo cual va a hacer la diferencia en sus vidas. Padre bendito, protege a cada uno de tus hijos y tus hijas. Sabemos que hay una diferencia en aquella persona que vive con tu temor o bajo tu temor y aquella persona que no lo respeta, Señor. Pedimos, bendito Dios, que nos llenes de paz en nuestros corazones, que llenes de consuelo a aquella persona o familia que ha perdido un ser querido. De una manera especial pedimos por la familia Sánchez. Llénales de fortaleza, Señor. Llénales de consuelo, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres el que pone límites a los hombres. Padre, clamamos en igual manera por los diferentes
las diferentes personas o familias que están hablando, intercediendo, platicando contigo, Señor. Ayúdales, bendito Dios. Libra a todos aquellos, Señor, que están frente a un contagio bastante difícil, bastante, Señor, riesgoso. Aquellos, bendito Dios, que están trabajando en los lugares de mucho riesgo. Todo el personal de salud, Señor, todo el personal de seguridad, todas aquellas personas que están al frente de la batalla. Cuídales, Señor. Cuídales, Padre. De misericordia de ellos, de sus niños, de sus familias. Señor, clamamos también por nuestro país. Pedimos que tú nos ayudes, que hagas un milagro, Señor. Que hagas algo, Señor. Estamos esperando, Señor, ese milagro. Y sabemos, Señor, que no son los hombres los que hacen el milagro, sino que lo haces tú. Ayúdale, Señor, a cada uno de los gobernantes de los diferentes países, pero especialmente, Señor, al presidente de esta nación. Bendito Dios, que podamos depender plenamente, Señor, de tu palabra, de tu poder, de la oración. Gracias, Señor, por aquellos que han doblado sus rodillas ante ti. Pedimos e intercedemos por los que padecen diferentes enfermedades, Señor. Pon tu mano de sanidad en ellos, Señor. Consuela a aquellos, Señor, que quizás están pasando una etapa difícil de sus vidas. Consuela, Señor, fortalece, llénale de paz. Bendito Dios, clamamos también por aquellas necesidades que no conocemos, pero que tú sí las conoces. Esas personas o esos niños, Señor, que están siendo maltratados. Señor, ahí donde reina la injusticia, ahí, Señor, queremos que seas tú, Señor, que a través de tu misericordia, Señor, hagas la obra. Gracias, bendito Dios, te damos por todo en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a buscar el libro de Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3, versículo 13. Y vamos a hablar sobre la diferencia entre el justo y el malo. Diferencia entre el justo y el malo. Aquí estamos hablando sobre uno de los momentos que hoy en día muy posiblemente hay muchas personas que lo están viviendo. A raíz de esta situación, esta pandemia, hay muchos que obviamente no tienen el mismo nivel espiritual porque se descuidaron. Quizás con el hecho de no poder congregarse, más de alguno ha comenzado a tomar decisiones incorrectas. Una de ellas es dejar de leer su Biblia, dejar de alimentarse espiritualmente. Y nosotros reconocemos que esta es una responsabilidad personal. Así que vamos a hablar de ello, de aquellos que están un poco fríos. Y la Biblia hace una mención de que a muchos les pasó eso, se enfriaron espiritualmente y luego comenzaron a rebelarse contra Dios, hablando ciertas cosas de las cuales solamente una persona que no tiene conocimiento de Dios podría hablar, o una persona que haya perdido el amor por las cosas de Dios. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 13, dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? En el 15, decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y lo perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y os discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no
le sirve. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta noche que tú nos das, en este día viernes. Bendice, Señor, la predicación de tu palabra, que todo, Señor, lo que se va a decir sea para honrar tu nombre, glorificarte, Señor. Bendito Dios, pedimos una vez más que sea tu, Señor, bendiciendo, protegiéndose a cada uno de tus hijos. Señor, que esta palabra sea de bendición para aquellos que la vamos a escuchar. Podamos reconocer que en ti está la vida, que en ti hay esperanza y que en ti, Señor, podemos encontrar la paz en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bien, el libro de Malaquías es uno de los libros, bueno, es el último libro del Antiguo Testamento. Este libro más o menos se cree que fue escrito alrededor del año 515 más o menos. La situación es que este libro habla de tres cosas. Porque hay un contexto a este libro. El contexto a este libro es que este libro lo escribe, de hecho, Malaquías significa mi mensajero. No significa Malaquías. Entonces, se dice que este libro fue escrito después que la nación de Judá salió del cautiverio en Babilonia. Entonces, el pueblo de Judá, este libro es escrito al pueblo de Judá y obviamente en general al pueblo de Israel. Pero este libro se escribe después, o este mensaje se da después que el pueblo de Judá regresa de Babilonia, regresa nuevamente a Jerusalén. Jerusalén es reconstruida, el templo es reconstruido. Pero fíjese bien, como recuerde que según la profecía, y así fue, así se cumplió, el pueblo de Judá estuvo cautivo 70 años en Babilonia. Después de 70 años, así como Dios lo había anunciado a través de sus profetas, así se cumplió. Después de los 70 años regresan a su tierra, regresan a Jerusalén, reconstruyen la ciudad y reconstruyen los muros de la ciudad y reconstruyen el templo. Y se vuelve a iniciar la actividad que se hacía antes de que sucediera el cautiverio. La actividad que se volvió fue en el templo, se hacían siempre los sacrificios, se llevaban las ofrendas. Sin embargo, ya era bajo otra perspectiva. Lo que estaba sucediendo era que después que el pueblo regresó a Jerusalén, ya el ámbito espiritual, o mejor dicho, el nivel espiritual con el cual el pueblo había regresado ya era diferente. Ya era diferente. El pueblo había estado viviendo por 70 años fuera de Jerusalén, y recordemos que esta generación que estaba viviendo y que regresó, que muy probablemente podemos decir que muchos de ellos su vida la habían pasado muchos de esos años en Babilonia. Cuando regresan, el nivel espiritual era diferente. Y si en alguna oportunidad más de alguno de los que vivió en Jerusalén y regresa con vida después de estar en el cautiverio allá en Babilonia, pues ya traía otra perspectiva. Entonces ya el nivel espiritual era diferente. En pocas palabras, esta generación que regresa a Jerusalén era una generación, primero, que venía de una manera diferente, fría espiritualmente. Ya estaban en cierta manera acostumbrados a otro estilo de vida. Y eso es lo que básicamente sucede en nuestros días. Hoy en día, más de algún creyente le está pasando que se ha enfriado espiritualmente. Yo les decía hace unos minutos, es nuestra responsabilidad personal mantener un nivel espiritual. Y no es que sea competitivo, no. Sencillamente, usted es el único responsable de mantener esa comunión con Dios. ¿Cómo se mantiene esa comunión con Dios? Bueno, todos los días podemos hablar con Él. A cada momento podemos hablar con Dios. Usted puede leer su Biblia, usted puede cantarle a Dios, usted puede orar con Dios, usted puede hablar con Él y Dios le habla. Pero recordemos que el nivel espiritual es una responsabilidad personal, sobre todo en estos días que usted ya no tiene la libertad de poder ir a un lugar determinado y congregarse.
Pero cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo. Después de haber aceptado a Cristo, el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Y entonces tenemos nosotros la oportunidad de buscar a Dios a cada momento. Ahora, recordemos algo. Este libro se escribe a la nación de Judá y se le escribe haciendo una serie de quejas. Dios se queja de lo que el pueblo estaba hablando. Veamos lo que dice o lo que estaba sucediendo. Porque mire, recordemos algo. Es posible que más de algún creyente, después de pasar esta pandemia o a estas alturas que estamos todavía en ella, comienza a pensar, ¿y de qué sirve que oremos? Porque más de alguno va a pensar eso. ¿De qué sirve que oremos? ¿De qué sirve que busquemos de Dios si Dios no nos oye? Y hay muchos creyentes que eso dicen, es que Dios no me oye, dice. Es que Dios no me responde. Es que Dios no escucha mis oraciones. No, mire, recordemos algo. Porque eso tiene que ver con el andar espiritual de cada quien. Veamos lo que dice el versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Aquí está denunciando Dios a través del profeta Malaquías. Vuestras palabras han sido violentas. En pocas palabras, lo que están diciendo son palabras muy delicadas, dice Dios. ¿Y qué era lo que estaban diciendo? Mire lo que dice. ¿Qué es lo que decía el pueblo? Decía, ¿qué hemos hablado contra ti? Ahora, versículo 14. Habéis dicho, Dios está diciéndole, ¿qué es lo que han dicho? Eso es lo que han dicho. Versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? O sea, en pocas palabras, esta generación que había vuelto a Jerusalén, el templo fue reconstruido, la ciudad fue reconstruida, los muros fueron reconstruidos, todo aparentemente volvió a la normalidad, pero el nivel espiritual de esta generación ya no era el mismo. Y eso es lo que lamentablemente, y estamos en riesgo, muchos cristianos, de estar en esta situación, del hecho de volver nuevamente a las actividades de las iglesias o las actividades espirituales. Corremos el riesgo de que más de alguno comience a decir, yo ya no voy a ir a la iglesia. La verdad es que yo no necesito ir a la iglesia, yo ya no necesito presentarme físicamente en un lugar, sencillamente yo voy a sintonizar una radio o yo voy a ver un programa a través de las redes sociales o a través de algún canal exclusivo. Yo voy a ver y allí ya no hay problema. No es necesario que yo vaya y me presente delante de Dios para servirlo, para adorarlo. Aquí desde la casa puedo presentarme. Lamentablemente ese va a ser el pensamiento de muchas personas. Y sobre todo de cristianos. Claro, recordemos que ahorita venimos en una situación en la cual hemos llegado a cierto momento donde nuestra situación es de comodidad. Ya muchos creemos que no necesitamos buscar de Dios como antes lo hacían. Entonces, eso le había pasado a esta nación. Eso le había pasado a Judá. Claro, venían del cautiverio 70 años. Y en parte ya se les había olvidado todos los preceptos de Dios. Y no es que estaban olvidados, no. Sencillamente habían perdido la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Bueno, es la característica de poder sentir ya sea algo que le afecta a su cuerpo. Entonces muchos de los creyentes están perdiendo, o mejor dicho, ya perdieron sensibilidad. Porque sencillamente llegará un momento donde dicen, ¿y para qué buscar de Dios? ¿Para qué orar si todos los días son igual? Hay muchas personas que dicen, mire, estamos hundidos en problemas y parece que Dios no hace nada por nosotros. Y eso es lo que básicamente a Dios le molestó y reclama a la nación de Judá a través del profeta Malaquías. Y dice el versículo 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. O sea que en pocas palabras dice, ¿de qué nos sirve ser creyentes si nos está pasando lo mismo a todos? ¿De qué sirve buscar de Dios si al final cuando oramos Dios no nos responde? Eso es lo que estaban diciendo. Entonces una persona, un creyente que comience a afirmar esas cosas, lo más probable es que está frío espiritualmente, o a lo mejor ha contristado al Espíritu Santo, que prácticamente viene siendo lo mismo. Entonces vean lo que estaban afirmando. Lo más probable es que este pueblo estaba frío espiritualmente.
Y ese es el riesgo que hoy en día se corre, porque después de un momento de comodidad, vamos a llamarlo así, de estar en las casas, claro, volviendo a las actividades, ¿quién va a decir yo ahora voy a ir al culto? ¿Quién le va a hacer falta? Estamos hablando. Pero aquellos que amamos a Dios, aquellos que tenemos el Espíritu Santo, aquellos que reconocemos que de parte de Él, a través de la Escritura, viene el alimento espiritual en nuestra vida, lo reconocemos que lo necesitamos. El problema es volver a la situación en la cual usted considere que ya no es necesario. Vea lo que dice el versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Eso es lo que llegaban a pensar. Vea el pensamiento de estas personas, porque dice, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. O sea, en pocas palabras, este pueblo de Judá comenzó a decir, no, hombre, si los que andan mal les va mejor, si el inconverso está mejor, si es que yo no tengo pero ni un 5 en la bolsa, pero el impío, pero el inconverso, pero el que no busca de Dios, ese no le falta nada. Algunos siempre dicen, aún el diablo bendice. Yo lo digo de otra manera, y muchos así lo decimos. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Claro, llegará un momento en que lo que está sembrando, estamos hablando de su forma de vivir lejos de Dios, lo que está sembrando le va a pasar factura un día. Claro, sí, hacer lo que no se debe es fácil. Claro, sí, caminar lejos de Dios, mire, se puede caminar lejos de Dios. El problema es si a Dios le va a agradar. Obviamente no le va a agradar. Pero vean lo que decía el pueblo de Judá, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. O sea, dice, no hombre, pero aquellos que desafiaron a Dios, no hombre, salieron bien. Yo que amo a Dios, yo que busco a Dios, no tengo a veces ni para comer, dicen muchos. Ajá, pero el inconverso, pero el que hace cosas que a Dios no le agradan, no me dice, no le falta nada. Y eso es lo que el pueblo de Judá estaba diciendo. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. ¿Por qué? Porque aún el diablo trata de confundir a los creyentes. Trata de confundirlos. Y no, por favor, no se equivoque. El que siembra, oígame, lo que sembrare, eso va a cosechar. Sea lo que está sembrando. Usted está sembrando iniquidad en su vida, ¿qué cree que va a cosechar? Usted está sembrando injusticia en su vida o en su familia o en la sociedad, ¿qué cree que va a cosechar? Una persona que camina lejos de Dios, ¿cree usted que le va a ir bien a la larga? De ninguna manera. Pero el diablo engaña, si ese es uno de sus nombres, el engañador. El engañador. Entonces, este pueblo estaba caminando en una situación bastante complicada, porque como venían espiritualmente fríos y comenzaron a ver que al impío le iba mejor, es decir, su forma de actuar del impío era diferente a la de ellos, pero aparentemente no pasaba nada en su vida. Aparentemente pues estaban hasta mejor que el pueblo de Judá. Y eso es lo que a veces va a pasar alrededor de nuestra vida. Usted posiblemente va a decir, ¿cómo es posible que aquella persona que no conoce de Dios no le hace falta nada? ¿Cómo es posible que aquella persona que a lo mejor no busca de Dios ni siquiera se enferma y yo mire cómo estoy? Puede pasar eso. Puede suceder, pero recuerde algo, que el fin de los impíos será diferente. Será diferente. Ahora, ¿de qué se trata? Mire, de reconocer en que llegará un momento en que Dios, así como la persona vivió su vida, así tendrá su fin. Y nosotros estudiamos el día miércoles sobre las personas que básicamente no aman ni respetan a Dios. Estábamos hablando de los juicios de Dios el miércoles pasado. Entonces, entre los juicios de Dios, estábamos hablando el juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Cómo destruye Dios a estas ciudades? Fueron 4 ciudades las que destruye Dios. ¿Cómo las destruye Dios? Con fuego y azufre.
¿Por qué las destruyó con fuego y azufre? Bueno, porque decidieron vivir lejos de Dios, rechazar a Dios, no respetar a Dios. Entonces dice la carta de los romanos, entonces Dios decidió entregarlos a sus mentes reprobadas. Y claro, ¿cómo terminó Sodoma y Gomorra? Todos lo sabemos. La Biblia lo menciona, lo enseña. Nunca más vuelve a hablar la Biblia de otro juicio de esa manera, porque fue un ejemplo de impiedad, un ejemplo de la vida de injusticia. Entonces, claro, ellos vivían a su antojo. Ellos no respetaban a Dios. Ellos vivían como ellos les daba la gana. Eso sí, ¿cómo terminaron? Ahí está la situación. Y eso es lo que muchos cristianos ven a veces. Solo están viendo el momentito. Solo están viendo el presente, pero no están viendo cómo termina la persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque hay una diferencia entre el justo y el malo. Hay una diferencia entre aquel que ama a Dios, que respeta a Dios, que se somete a la voluntad de Dios, y hay una diferencia con aquella persona que no lo respeta de ninguna manera. Veamos lo que dice Malaquías 3:7. Mire lo que dice ahí cerca. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, básicamente el pueblo estaba así como ciego, el pueblo de Judá. Y lamentablemente a veces a cristiano le puede ir igual. Le puede ir igual. Porque esta situación de encierro para muchos lo que está provocando es que vivan una vida en donde no se alimentan espiritualmente. ¿Cuántos cristianos cree usted que de alguna manera utilizan más sus redes sociales para hablar de otros temas que no debe, pero nunca hablan de Dios? Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted vea usted las redes sociales de alguna persona y allí se va a dar cuenta de lo que hay en el corazón. Ahora, vea lo que dice el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Porque mire, entre todo el pueblo de Judá había un remanente, y eso quiero que usted reconozca. Entre el pueblo de Dios habrá siempre un remanente. ¿Quién es ese remanente? Aquellos que se mantengan fieles a Dios. Y nosotros debemos de ser de ellos. Nosotros tenemos que mantenernos fieles a Dios. La Biblia dice que bienaventurados son aquellos que están siempre buscando de Dios, gozosos, clamando a Dios, en los cuales en ninguna manera abandonan los preceptos de Dios. Es más, por la fe acceden a las promesas. Hay bendición. Pero dice el versículo 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y mire, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él. Quiero que recuerde algo. Todo lo que el ser humano, inconverso y cristiano, hable o haga, queda escrito, por así decirlo. Es decir, queda de alguna manera así establecido. Dios lo ve, Dios lo oye, Dios determina y Dios dice, no, esa persona hace esto y esto. Es decir, por eso es que dice el versículo 16, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Es decir, aquellos que actúan bajo la poderosa mano de Dios, Dios está escuchando los cimientos. Dice el Salmo 139, 16. Salmos 139, 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuando dice el salmista, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Recuerden que Dios tiene los libros
donde son escritas las cosas. Esto es lo que a veces nosotros tenemos que pensar. Por eso es que dice en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló escrito. Porque Dios tiene memoria de todo lo que los hombres hagan o digan. Tiene memoria. Entonces, acá dice en Malaquías, capítulo 3, versículo 16, dice, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Es decir, hay una diferencia en aquel que teme a Jehová, y dice, y habló a su compañero, versículo 17, y serán para mí especial tesoro. Es decir, aquellos que se mantengan fieles a Dios son tratados diferentes. Aquellos que mantenemos un acercamiento a Dios son tratados diferentes. Llegará su momento donde Dios hará la diferencia. Claro, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón reconocemos que morimos acá, pasamos a la presencia de Dios. Todos lo reconocemos. Pero el ser humano promedio dice, no, es que después de la vida ya no hay nada, dice mucho. Pero la Biblia enseña otra cosa. Él enseña que aquel que ha entregado su vida a Cristo tiene vida eterna. Aquel que no entregue su vida a Cristo estando en vida, entonces irá a condenación. Y eso enseña la Biblia. Ahora, yo no puedo venir y juzgar en ninguna manera, porque a Dios le corresponde hacerlo. Sin embargo, mire, ¿cómo son tratados aquellos que son fieles a Dios, que viven de acuerdo a sus mandamientos, que viven de acuerdo a la voluntad de Él, que viven bajo el temor de Dios? Dice el versículo 17, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. ¿Y cómo los va a tratar? Los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dice el libro de Isaías 38, Isaías capítulo 30, versículo 8. Isaías capítulo 30, versículo 8 dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Es decir, aquí está hablando que Dios determina de acuerdo al actuar de cada quien y ve los actos y ve todo lo que hace la persona y eso queda determinado. Entonces a Dios no se le olvida nada. Ahora, dice el versículo 17, y serán para mí especial tesoro. ¿Qué dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9? Primera carta de Pedro 2:9. Dice, serán para mí un especial tesoro aquellos que vivieron bajo la gracia de Dios, bajo el nombre de Dios, o mejor dicho, bajo la gracia de Dios, en donde lo buscaban, lo obedecían. Dice en primera carta de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Seréis vuestro especial tesoro. O sea, seremos tratados diferentes. Dios nunca va a tratar igual al inconverso o al impío con el creyente. Nunca. Nunca. Ni después de que muera. Ni en esa vida, ni después que muera. Dice la Biblia que los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo estamos sellados a través del Espíritu Santo. Y ya por último dice el versículo 18, miren, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Recuerde algo, y eso es lo que dice Apocalipsis, el libro de Daniel 12:1 dice, los justos resplandecerán, dice, como las estrellas. Claro, los que amaron a Dios, los que buscaron su palabra, los que predicaron su evangelio, resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad, dice. Pero también dice el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1 dice,
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces vea la conducta del creyente. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Porque eso es lo que pasa a aquellos que amamos a Dios. La gracia de Dios está con nosotros. La gracia de Dios está con nosotros. También hay una diferencia en la vida del justo y la vida del impío. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, viven bajo el temor de Dios los justos. El impío no ama ni respeta a Dios. Pero ¿qué pasará cuando el impío muere? El impío será juzgado. ¿Y qué pasará cuando el justo muere? Bueno, él será, aparte de que va a recibir la vida eterna, él será, dice, vivirá junto en este caso dice, vivirá junto a la presencia de Dios, o en la presencia de Dios. Dice versículo 4, en el libro de Salmos 1:4 dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo que arrebata el viento? Es la basura que se va o viene con el viento. Entonces, es decir, un día están acá, otro día ya no están. Dice el versículo 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Conoce el camino de los justos. Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce el camino de los justos. Recuerden que Dios, dice la Biblia, que no hace excepción de personas. Pero lo está hablando en los términos cuando Él está dando la oportunidad para que la persona se arrepienta o se acerque a Dios. Pero cuando hablamos de cómo Dios va a tratar con cada quien es diferente. Usted decidió vivir su vida de acuerdo al temor de Dios, usted vivirá diferente. Su vida será diferente. Y esa es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué está sembrando usted? Está sembrando enemistad con Dios. ¿Qué es lo que va a cosechar? Agravios. Y por último, juicio de parte de Dios. Y esa es la diferencia entre el justo y el malo. El justo es tratado diferente. No así el impío. No así el malo. Que el malo aquí se determina como aquella persona que vive lejos de Dios, rechaza a Dios, no vive bajo el temor de Él. Ese es el malo. El que no quiere que sus obras sean descubiertas. Dice el libro del Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 17, dice este versículo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por último, recordemos que los que somos hijos de Dios es posible que siempre le vamos a fallar. Pero dice la Biblia también que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mi amado hermano, mi amado amigo, recuerde algo: el que vive lejos de Dios será tratado diferente, pero aquel que ama a Dios y lo busca, Dios lo tratará con misericordia. Vamos a orar en este momento. Gracias, Señor, te damos en esta noche que tú nos das. Bendice, Señor, esta palabra que ha sido predicada. Bendice cada uno de tus hijos, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia.
Padre, ten misericordia de aquellos que están enfermos, ten misericordia de aquellos que están en momentos difíciles. Consuela al que ha perdido un ser querido, Señor. Con tu mano en sanidad al que está enfermo. Provee, Señor, al que no tiene nada en su casa, Señor. No tiene nada que comer. Padre, clamamos de tu misericordia en nuestras vidas. Pedimos por esas personas que están fuera de nuestro país, que quieren retornar, Señor, a su nación. Ayúdale, Señor, en misericordia de ellos. De igual manera, Señor, si hay alguien que quiera entregar su vida a Cristo, ore conmigo de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias del Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por aquellos que entregaron su vida a Cristo. Pedimos que tu Espíritu Santo les consuele, les ayude y les guíe. Y que, Señor, que de alguna manera, Señor, andaban fríos o andaban lejos, puedan tener ese acercamiento a ti, puedan confesar sus faltas y puedan regresar a tus caminos. Gracias, Jesús. Gracias, Padre bendito. Te damos por todo en esta noche. Bendice este fin de semana. Lo ponemos en tus manos. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Cristo nosotros oramos. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Encontré el sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que ese sea el camino, pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Señor, un milagro en aquellos que lo están necesitando. Cuida de tus hijos, cuida, Señor, de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras necesidades, porque todo esto, Señor, lo pedimos y lo suplicamos en el nombre de Cristo. Nosotros oramos, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un saludo allá y un abrazo a la distancia. No olvides, si Dios lo permite, el próximo domingo estamos a las 9 de la mañana compartiendo la palabra del Señor. Que Dios les bendiga a todos.